estar hablando en esta hermosa mañana está ahí escrito en la plataforma como título: es mejor oír y obedecer la voz de Dios que las ceremonias religiosas. Aleluya, ese es el tema principal del cual vamos a estar hablando. De hecho, la palabra dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Hay mucha gente que hace muchas ceremonias y ritos religiosos, sin embargo, no están dispuestas a abandonar el pecado, aleluya, su mala conducta y su mal comportamiento, que es lo que Dios abomina y rechaza de los hombres. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, muchas veces hacemos abstinencia, un ayuno bien prolongado, que Dios no nos ha pedido, y largas oraciones y silicio, quizás por demás. Sin embargo, no hacemos lo que Dios nos pide. Así que nos apartemos del pecado y del camino de los pecadores. De hecho, la palabra dice: bienaventurado el varón que no estuvo en caminos de pecadores, ni en consejos de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese hombre, esa mujer va a ser un hombre bendecido, una mujer bendecida. Aleluya, cuando el temor de Dios está en el centro de su corazón. Aleluya, ocupando el primer lugar para el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas van a venir por añadidura. Bueno, quiero saludar en esta mañana a Juliana Reina Santana. Ella dice: buenos días, bendiciones. La bendición de Dios esté contigo, Juliana, esté con tu familia. Dios trayendo sanidad, trayendo salud, arreglando todo lo que está mal en la casa para que su gloria se dé sentir de una forma especial. Alabado el que vive, a Él sea la gloria, la honra y todo el honor en esta hermosa mañana. Así que vamos a leer lo que nos dice el capítulo 7 de este libro de Zacarías. Aleluya, un profeta menor que fue contemporáneo de Ageo. Aleluya, en esos tiempos, cuando el Señor los llamó a ambos a predicar la palabra para amonestar y advertirle al pueblo de Israel. Y dice la palabra en el versículo 1: y aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra del Señor a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Keliú, cuando el pueblo de Betel, aleluya, Betel significa casa de Dios, había enviado a Saracer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor del Señor y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas, diciendo: lloraremos en el mes quinto y haremos abstinencia como hemos hecho ya de algunos años. Vino pues a mí palabras del Señor de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos?
¿No son estas las palabras que proclamó el Señor por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y Cefela estaban también habitadas? Alábalo si puede. Aleluya. Y vino palabra del Señor a Zacarías diciendo: así habló el Señor de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced memoria y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, ponga atención a esto, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como un diamante, para no oír la ley ni la palabra del Señor de los ejércitos, enviada por su Espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte del Señor de los ejércitos contra su pueblo. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Damos gracias a Dios por su palabra, una palabra muy profunda, pero también bien intensa. Alabado sea Dios para siempre, donde Dios le recuerda a su pueblo, aleluya, ya cautivo, alabado sea Dios para siempre, lo que él hizo en el pasado, cuando las cosas estaban marchando bien, comparativamente con lo que sucedió después que los juicios de Dios se manifestaron, teniendo que llevar cautivo por 70 años a su pueblo a Babilonia, aleluya, lo que pudo haber sido evitado si el pueblo oía la voz de Dios, si el pueblo escuchaba a los profetas, primero que llegaron con el mensaje para que el pueblo obedeciera la voz de Dios y viviera en su palabra, aleluya, porque muchas veces podemos hacer como ese pueblo de Israel, muchas ceremonias religiosas, muchos cultos, muchas actividades, muchos silicios, muchos ayunos. Sin embargo, a pesar de todas las ceremonias y los ritos religiosos que pudiésemos estar haciendo, no estamos agradando a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo su voz, o no estamos guardando su palabra. Aleluya. Y Dios nos ha hablado ya de diversas maneras y nos ha dicho que la obediencia es mucho mejor, aleluya, que los muchos sacrificios. Eso es palabra de nuestro amado Padre Celestial. Yo quiero saludar, aleluya, con cariño, con amor, a nuestra hermana Cridia Figueroa, que nos está viendo. Ella puede compartir desde allá, puede escribir, aleluya. Entonces yo quiero compartir con ustedes este contenido. Comparta el video para que llegue a otras personas y ellos puedan educarse con la palabra, aleluya, con un contenido profético maravilloso que tuvo una presencia poderosa en el pasado a través de los profetas Zacarías y Ageo, pero que también nos da una gran enseñanza a nosotros en el presente,
Alabado sea Dios para siempre y para los acontecimientos futuros que son de bendición para todo hombre, toda mujer que tiene a Dios en su corazón. Mire que este texto, siento la inquietud de parte de Dios, no solamente de predicarlo en las redes sociales, sino también compartirlo en la casa, en la iglesia, para beneficio de todos los hermanos, aleluya, que el Señor nos ha concedido el privilegio de estar pastoreando. Y en el verso 1 dice la palabra, hablando, alabado sea el que vive, de algunas interrogantes de Dios acerca de los ayunos extras, de las muchas ceremonias y actividades religiosas que solemos hacer como creyentes. Aleluya. Nuestra hermana Cridia Figueroa dice, buenos días, mi querido pastor, aquí muy golpeada por la gripe y sus acompañantes. Sí, hermana, tuve que hacer yo unos test muy fuertes, porque también estaba así, pero gracias a Dios que el té de chinola con cebolla, limón, me ha estado ayudando bastante. Aleluya. Y entonces una gripe vieja ordinaria que yo tengo, parece de muchos tiempos, he tenido que estarla trabajando y voy a seguir trabajando. De hecho tengo por ahí una chinola también para hacer otro test cuando termine de esta transmisión en vivo. Bueno, pero estoy aquí primeramente buscando el reino de Dios y su justicia, sabiendo que Él no nos desampara ni nos deja solos. Escuche esto. El verso 1 dice, aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra del Señor a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quiliú. Alabado sea Dios para siempre. Esta palabra del Señor que llegó 2 años después del ministerio de Zacarías. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Probablemente en el año 518 antes de la era cristiana o antes de Cristo. Bendito sea Dios para siempre. De manera que si usted analiza cuando se estaba construyendo el templo en Esdras, en el capítulo 6, el verso 15, se va a dar cuenta, alabado sea Dios para siempre, que el templo tardó aproximadamente para terminarse, alabado sea Dios para siempre, como 2 años. Sin embargo, en esa época, bendito sea Dios para siempre, la obra avanzó ya en la última etapa, cuando el pueblo estaba construyendo la obra de nuestro amado Padre. Bueno, que Dios se refiere a una gran parte de nuestro mes de noviembre y el mes de diciembre. Ahora bien, el mensaje que quiere transmitir el profeta de parte de Dios al pueblo, escucha bien, cuando el pueblo de Betel, aleluya, que quiere decir casa de Dios, había enviado a Saracer con Requén Melet y sus hombres a implorar el favor del Señor, y también a hablar con los sacerdotes que estaban en la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas, diciendo, lloraremos en el mes quinto y haremos abstinencia, como hemos hecho durante todos estos años. O sea, ponga atención, a veces nosotros, sabiendo la palabra, sabiendo lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios nos está pidiendo, entonces estamos consultando a Dios para que nos confirme y nos diga lo que ya nos ha dicho en su palabra y que nos ha hablado de forma clara. El Señor había hablado con el pueblo, le había pedido lo que tenían que hacer y todavía ellos seguían indagando. En esta ocasión, bendito el que vive por los siglos de los siglos, estos indagadores le van a preguntar a los sacerdotes si ellos están obligados a seguir conmemorando los ayunos que ellos estaban haciendo, tanto en el quinto mes como en el séptimo mes, alabado sea Dios para siempre, que ellos observaban después del cautiverio, o sea, cuando estaban cautivos en Babilonia.
Alabado sea Dios para siempre. El Señor los saca de cautiverio y ellos están preguntando si van a seguir ayunando, si van a seguir haciendo abstinencia, ateniéndose de los alimentos, alabado sea Dios para siempre, aparentemente con el propósito de consagrarse y agradar al Señor. Entonces, estos ayunos que estaban conmemorando respectivamente la destrucción de Israel, escúcheme bien, y la muerte de Gedalia. Usted puede leerlo eso en Jeremías, en el capítulo 41. Ahora bien, la respuesta de los sacerdotes dieron no se encuentra escrita en la palabra. De hecho, la Biblia dice que si todo lo que Jesús dijo en la palabra se hubiese escrito, no hubiesen existido libros en el mundo donde cupieran, alabado sea Dios para siempre, ni libreros donde pudiesen colocarse, porque fueron muchas cosas que están omitidas en la Biblia, que no se escribieron tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo, que dice la palabra que si se hubiesen escrito no existiera dónde colocar esos libros. De manera que, qué bueno que Dios nos ha dado lo que nosotros necesitamos, precisamente la palabra revelada por su Espíritu. Alabado sea Dios para siempre, lo que el hombre necesita. Entonces, Dios, escuche esto, ponga atención, voy a Levítico capítulo 23, versículo 26 en adelante. Levítico. Dice la palabra, y habló el Señor a Moisés diciendo, también el 10º día de este mes séptimo será día de la expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. O sea, cuando usted lee el capítulo 23, el verso 26, y puede seguir leyendo hasta el versículo 32, se va a dar cuenta que el único día en el año judaico que el Señor le había pedido ayuno a Israel, alabado sea Dios para siempre, era ese día, un ayuno ordenado por Dios, un ayuno establecido por Dios, no establecido por los hombres, y iba seguido de una gran fiesta. Y el Señor había establecido la forma y la manera en que los judíos, su pueblo, debían ayunar. El versículo 28 dice, ninguna obra haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliarlos delante del Señor vuestro Dios. El pueblo venía en ayuno, en oración, aleluya, y se reconciliaba con Dios. Dios le perdonaba los pecados que ellos habían cometido, siendo el único día del año en que el sumo sacerdote, ponga atención, iba al lugar santísimo para ofrecer el incienso y regar la sangre sobre el propiciatorio, tanto por él como por todo el pueblo, o sea, por todo el pueblo de Israel. Aleluya. Ahora bien, el versículo 29 agrega y dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. O sea, era el único día de ayuno y día de expiación que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Sin embargo, nadie podía quedarse. Eso es más o menos como hacen las iglesias ahora, que hacen cultos congregacionales en un domingo del mes, o como la iglesia lo haya puesto. Pero no era organizado por voluntad de varón, por voluntad de hombre, sino que Dios lo había establecido en su palabra, porque la palabra de Dios está por encima de todo, tiene prioridad por encima de los conceptos y los caprichos humanos. Aleluya, cuando Dios habla, a Dios hay que obedecerle. Y Dios había dicho, nadie se podía quedar, porque el que no afligía su alma ese día, haciendo abstinencia, era cortado de su pueblo, es decir, que perdía su alma. Aleluya. Y dice el versículo 30, y cualquiera persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré
la tal persona de entre su pueblo. Ahora no, ahora usted hace una santa convocación, usted hace un culto congregacional. Y qué bueno que es así, porque ahora dependemos por fe de las obras redentoras de Cristo. Pero la gente se va para sus empleos, se van para su trabajo. Aleluya, las congregaciones y los pueblos están vacíos y desiertas las casas de Dios, porque la gente está más pendiente de sus cosas que de las cosas de Dios. Aleluya, a pesar de que Dios nos habla y nos dice que por nada estemos afanosos, porque ¿quién podrá, por más que se afane, añadir un codo a su estatura? Escucha eso. Verso 31 dice: ninguna obra haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en todas vuestras habitaciones. Bendito sea Dios para siempre. O sea, cuando la palabra dice que es un estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones, está diciendo hasta que Cristo venga, hasta que Cristo viniera y ofreciera su vida en la cruz del Calvario para redimir al hombre del pecado, aleluya, y cesaran los sacrificios que se hacían antes, aleluya, cuando se convocaba para el día de expiación y santa convocación del pueblo. Alabado el que vive por los siglos de los siglos, donde Cristo iba a llevar en la cruz del Calvario con su vida, su propia vida, derramando su sangre en pecado de todos nosotros, de toda la humanidad en ese tiempo. Ahora bien, el versículo 32, escucha esto, dice que sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro sábado. El Señor le da ese día al pueblo de Israel para reposar, bendito sea Dios para siempre, tipificando el reposo, bendito sea Dios para siempre, que Cristo iba a traer para su iglesia, para su pueblo, bendito sea Dios para siempre. Entonces ese reposo vendría sobre el alma anhelante, o sea, que lo anhelaba y que lo quería y que lo busca, bendito, mientras ese solamente era un sábado, era solamente un día de reposo, alabado sea Dios para siempre, que tipificaba el sábado. Ahora hay un reposo perpetuo, alabado sea Dios para siempre, que solamente Cristo lo puede dar. Por eso él dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde. O sea, el reposo, usted puede guardar el sábado como lo guardó el pueblo de Israel. Usted puede de tarde en tarde entrar a un reposo a las 6 de la tarde y terminarlo a las 6 de la tarde, supuestamente guardando el sábado. Pero si usted no tiene a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador, y viene a Él, alabado sea Dios para siempre, el que te va a quitar las cargas. Por eso Él dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar, porque en Cristo habita toda la plenitud de la verdad. Dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo está completo en Él. Y el que tiene a Jesús no necesita otra cosa más que su obra redentora y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios para siempre. Entonces Dios, hablando su palabra, le dice al pueblo que no deben trabajar, que no deben hacer ninguna obra, para enseñar al pueblo a depender de Dios, a depender de la fe, a vivir por fe y no a depender de las obras. Alabado sea Dios para siempre. La gente, a pesar de que tiene fe, a pesar de que confía en Dios, sigue dependiendo de las obras y no de Dios. Bueno, un saludo para Rosita Peña Santana, que se une a la gente que nos está viendo en el día de hoy. Ya con esta parte
bien planteada y bien indicada, aleluya, acerca de lo que el Señor le había pedido al pueblo de Israel. Vamos a seguir hablando entonces lo que nos dice la palabra del Señor. Escúcheme bien. Entonces vinieron ellos a implorar el favor de Dios. Aleluya. Y Dios le había pedido un ayuno al pueblo a través de Moisés, como ya pudimos ver en Levítico capítulo 23, versículo 26 a 32. Sin embargo, los judíos agregaron otros más. Y para la época de Cristo, escúcheme bien, en los días cuando Jesús vino, ya los judíos estaban haciendo más de 104 ayunos. Alabados a Dios para siempre. No que Dios se lo hubiese pedido, sino que habían sido diseñados, agregados por el hombre. Entonces, no es lo mismo darle a Dios lo que tú quieres, lo que tú deseas de tu corazón, aparentemente porque lo siente. Usted no ha sido llamado a sentir, usted es llamado a obedecer, porque la obediencia vale más que los sacrificios. El Señor lo ha reiterado en su palabra. Bendito sea Dios para siempre. Y tú puedes darle a Dios y puedes conocer y saber de Dios todo lo que sepa. Pero si tú no obedeces su palabra, si tú no te sometes a sus mandamientos, de nada te sirve. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero? Mire, por sus propias obras, por sus propias fuerzas, desobedeciendo la palabra de Dios. Pero escuche entonces la respuesta de Dios en este versículo 4 de Zacarías. Dice: vino pues a mí palabras del Señor diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí. Hello. Yo no sé qué respuesta tiene usted para Dios. Aleluya. Cuando Dios le pregunte, cuando Dios lo interrogue, como interrogó al pueblo a través del profeta, aleluya, por una revelación del Espíritu Santo. Un pueblo que fue llevado cautivo por 70 años y ellos hacían abstinencia, ellos ayunaban, muchos años ayunando, aleluya, y el Señor le pregunta: alaba si puede, cuando ayunasteis y lloráis. Me imagino un pueblo, a lo mejor hasta en el altar, gimiendo, aparentemente gimiendo delante de Dios, y el Señor le dice: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, en estos 70 años, habéis ayunado para mí. O sea, cuando usted ayuna, tiene que haber un propósito, tiene que haber un plan, y es de honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. No es para asuntos personales, para satisfacer el ego o para satisfacer caprichos personales. No es para eso. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Escuche eso, porque el versículo 6 habla y dice: cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Tenía muchos años ayunando y llorando en la presencia de Dios, gimiendo, a lo mejor gimiendo, pero también se reunían para comer. Por eso, cuando nosotros nos reunimos para comer y hacer ciertos alimentos, hay que saber
cuál es el propósito y cuál es el motivo, porque si Dios no se agrada de lo que estamos haciendo, si no es para honrar y glorificar el nombre del Señor, no importa que coma y que beba, no importa que llore y que ayune, alabado sea Dios para siempre, si usted no hace lo que Dios le ha dicho que haga, si usted no obedece su palabra, ni se separa del pecado, porque el Señor ha dicho que somos dichosos, felices, bienaventurados, el varón que no anda en caminos de pecadores, aleluya, que no se ha sentado en consejos de malos ni en sillas de escarnecedores, aleluya. Ese hombre o esa mujer que se deleite en la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios, que obedece la voz de Dios. No, porque hay gente que cree que son independientes, pero la voz de Dios se oye y se obedece a través del profeta, a través del sacerdote, los ministros y pastores que el Señor ha puesto para transmitir la palabra. Si usted es indiferente, si usted le hace caso omiso a esa palabra, por más que usted brinque y salte en el templo y haga cosas para Dios, ceremonias, ritos religiosos, no tienen ningún valor para el eterno creador del cielo y de la tierra, porque la obediencia vale más. Él lo ha dicho y lo sigue diciendo en su palabra. Bendito sea Dios para siempre. Escúcheme bien. Muchas veces los hombres están dispuestos a separarse, aleluya, de sus pasatiempos y muchas veces también de sus amistades, y aparentemente sacan un tiempo porque se sienten cansados, agotados, para hacer lo que llamamos un retiro. Sí, a veces un retiro personal, a veces un retiro congregacional. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Pero hay un asunto. O sea, tú puedes hacer tu retiro, tanto personal como congregacional, pero tú tienes que separarte del pecado. Tú tienes que separarte de lo que Dios rechaza y abomina. Tú tienes que separarte de los que ofenden. Alabado sea Dios para siempre el honor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran, pero los que los menosprecia serán tenidos en poco. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce tus planes, Dios conoce tu corazón y tu propósito. Y si tú lo estás haciendo solamente para agradarte a ti mismo, para agradar la carne o para satisfacer el ego del hombre, sin cambiar interna, profundamente tu corazón, no está haciendo nada. No te sirves de nada. Alabado sea Dios para siempre, porque Dios está buscando hombres y mujeres íntegros, honestos, serios, prudentes, que vivan su palabra con entendimiento, con sabiduría y con propósito. Alabe si puede. Alabado el que vive. A Dios sea toda la gloria. La pregunta: ¿habéis ayunado para mí? Hello. En una clara manifestación de que ese ayuno o esos ayunos que ellos estaban haciendo durante años no habían sido ordenados por Dios, sino que habían sido establecidos por ellos mismos. Alabado sea Dios para siempre. Se trata de ellos mismos. Muchas veces hacemos cosas porque nos satisfacen a nosotros, porque nos complacen a nosotros, pero lo que te complace a ti no es lo que complace a Dios, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Alábele y glorifique a Dios. Cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para nosotros mismos. Alaba si puede. Mire, cuando usted enlaza tanto el versículo 5 con este versículo 6, se va a dar cuenta
bendito sea Dios para siempre, que todo lo que ellos estaban haciendo, ayunar y comer, era para ellos mismos, no era para Dios. Al menos Dios está diciendo que no era para Él. O sea, Él no lo recibió, porque aunque ellos lo hacían, no había evidencia de cambios internos. Y a mí me llama poderosamente la atención eso. ¿Sabe por qué? Porque uno enseña, uno habla la palabra, uno transmite el mensaje. Y Dios hablando, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y la casa siempre está vacía, la casa siempre está desierta, a la casa siempre van 2 o 3, un remanente, el mismito de siempre. Y Dios sigue hablando en su palabra, porque obedecer vale más que los sacrificios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y el Señor está amonestando y reprendiendo a este pueblo que estuvo cautivo por 70 años y que luego de haber regresado y estaban edificando el templo, ellos vienen a preguntar si van a seguir ayunando, si van a seguir siendo abstinencia. Y el Señor entonces le pregunta: ¿y esos años que ustedes estuvieron ayunando y haciendo abstinencia, lo habéis hecho para mí, para honrar y glorificar el nombre de Dios? ¿Lo haber hecho para separarse del pecado y de las cosas que Dios considera que son abominación delante de su presencia? Alabe si puede. Escuche, versículo 7, tremendo. ¿No son estas las palabras que proclamó el Señor por medio de los profetas primeros? Cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y las cefelas estaban también habitados. Alaba si puede. Mire, donde el Señor lleva al pueblo a hacer memoria del pasado, alabado sea Dios para siempre, antes de que ellos fueran llevados cautivos 70 años. Alabado sea Dios para siempre. Si en ese momento hubieran obedecido la palabra del Señor, hubieran escuchado la voz de Dios a través de los profetas primeros, es decir, a través de Jeremías y otros profetas que el Señor le habló al pueblo, sobre todo el profeta Llorón, no hubieran ido cautivos, no hubiera sido necesario el cautiverio. Alabado sea Dios para siempre. De manera, alabado sea el nombre poderoso del Señor, tampoco no habría necesidad de instituir estos ayunos que ellos estaban haciendo si hubiesen sido fieles y obedientes a la palabra de Dios. La pregunta en el verso 7 de este capítulo 7, escuche esto, 7:7. ¿No son estas las palabras que proclamó el Señor por medio de los profetas primero? O sea, Dios se le está pidiendo a su pueblo que se enfoque en su palabra, la palabra que Él le habló a través de los profetas antiguos. Bendito sea Dios para siempre. Ellos le habían hablado de parte de Dios desde los primeros tiempos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y yo le estaba diciendo, a lo mejor las ceremonias religiosas podían haber sido importantes si hubiesen tenido el propósito de agradar a Dios. Pero Dios le está hablando que ellos no tenían que poner su confianza en las ceremonias religiosas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, que el hombre ofrece ceremonias eternas. Bendito sea Dios para siempre, que muchas veces no te conduce a ningún lado si tú no cultivas la obediencia, la sujeción a Dios y la pureza moral. Yo estaba pidiendo la pureza moral de su pueblo, por el pueblo, porque ayunaba,
porque se reunía, alabado sea Dios para siempre, sin darse cuenta que lo que Dios quería ver de parte del pueblo era un cambio interno, profundo del corazón, donde el hombre no siga pecando, un vete y no peque más de parte de Dios. Hello, alabado sea Dios para siempre, de manera que si el pueblo hubiese obedecido, ellos habrían sido un pueblo próspero, como estaban siendo prósperos, bendito sea el nombre poderoso del Señor, habían permanecido siendo prósperos delante del Señor en esa tierra que fluía leche y miel. Ellos fueron quienes la convirtieron en desierto. Escuche esto, porque el Señor entonces le habla al pueblo por qué las oraciones no fueron contestadas y por qué vinieron sus juicios sobre el pueblo. Entonces, me parece ver a Dios diciendo, no engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si es verdad que ustedes tienen muchos años ayunando y haciendo abstinencia y llorando en mi presencia, gimiendo a lo mejor en el altar de Dios, eso es verdad, pero también hay una verdad intrínseca en esa palabra, y es que ustedes no cambian. Es que ustedes siguen pecando, ustedes siguen siendo adúlteros, ustedes siguen siendo ladrones, fornicarios, ustedes siguen murmurando, a ustedes nadie los cambia, aunque ayunen y oren. Ese es el engaño del ayuno. Y Dios se lo da a entender al pueblo. Escuche esto, versículo 8, dice, y vino palabra del Señor a Zacarías diciendo, alabado sea el nombre poderoso del Señor, que le está hablando Dios al pueblo a través del profeta Zacarías. Alabado sea Dios para siempre, que lo que Él requiere de su pueblo es una conducta moral positiva en vez de la ceremonia religiosa. Bendito sea Dios para siempre, que eran inventadas por ellos mismos. Entonces, la palabra que el Señor habla en el versículo 9 dice, así habló el Señor de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. El Señor está llamando al pueblo a meditar, a reflexionar, como hizo Jeremías, meditar bien sobre vuestros caminos, porque eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, como líderes, meditar bien sobre nuestros caminos, si son para agradarnos a nosotros mismos o para agradar a Dios. Ponga atención. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Se emplea un verbo definitivo que significa pasado, presente y futuro. En otras palabras, lo que el Señor dijo en ese entonces fue correcto. Lo que el Señor estaba diciendo a Zacarías era correcto, y lo que va a decir en el futuro también es correcto. O sea, Él es el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Toda la ceremonia religiosa de parte del pueblo era poca cosa delante del Señor, porque ellos no reflejaban una actitud de verdadera adoración de un Dios que nos ama y que dice que anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero que además se tradujeran en acciones hacia los demás. Bendito sea Dios para siempre. Solamente estaba inflando o exaltando su propia justicia personal. Alabado sea Dios para siempre, y los méritos eran para ellos mismos y no para Dios. Escuche bien. Entonces, el versículo 10 dice lo que Dios quería. Y dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre,
ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Usted sabe las veces que la gente, creyentes, ministros, pastores evangélicos, han pensado mal de su hermano. Aleluya, sí, esa es la verdad, y Dios lo está llamando a reflexionar y a pensar, porque la gente piensa mal de su hermano y lo murmura y lo critica y lo cuestiona sin reparo a la palabra, cuando el Señor dice que no haya murmuración entre vosotros y que nos amemos los unos a los otros, y que lo que usted no quiere que haga con usted, tampoco lo haga usted con su hermano. Tremendo capítulo, este capítulo 7, verso 10 sobre todo, aleluya, donde se muestra la única manera genuina en que una persona puede verdaderamente decir que tiene a Dios en su corazón y que ama a Dios. Esa es la palabra, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea Dios para siempre. Decir que usted ama a Dios sin amar a su prójimo. Bueno, de hecho, en primera de Juan, en capítulo 3, versículo 17. Déjeme buscar ese texto bíblico. Yo quiero compartírselo en esta mañana. Alabado sea Dios para siempre. La palabra dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, cierra sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? O sea, lo interesante sería saber si nosotros podemos contestar, responder esa pregunta con transparencia delante del Señor, con verdad en el corazón, porque el Señor le está invitando al pueblo de Israel a que ellos mediten y digan con verdad si ellos habían ayunado para él durante esos años y habían llorado para él durante esos años, y si no habían comido y bebido para ellos mismos. O sea, tenemos que estar claros. Si tú ves que alguien tiene una necesidad y cierra contra él tu corazón y esconde lo que tú tienes para no compartirlo ni darle nada, entonces dime, explícame, ¿cómo mora el amor de Dios en tu vida? Hay muchas necesidades que la gente tiene, necesidades espirituales, inclusive de ser amonestado por una palabra. Tú ves a tu hermano necesitado y tú no haces lo que Dios quiere para ayudarlo a crecer, a madurar, a avanzar, a vivir. Si tiene una necesidad prolongada desde el punto de vista material, también tiene que ayudarle, que son las necesidades básicas, a veces por un largo periodo de tiempo. Sí, a ti, a quien Dios se la mostró, a ti, a quien Dios puso en sus caminos, sí, a ti, alabado sea Dios para siempre, que conoce la historia y que Dios te la reveló para que tú hagas lo que tienes que hacer a favor de tal o cual persona. Tiene un compromiso y una responsabilidad de parte de Dios, alabado sea Dios para siempre, delante de esa persona que está necesitada. No puede cerrar, no podemos cerrar nuestros corazones y seguir diciendo que el amor de Dios está en nuestras vidas. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Escuche esto. El versículo 11 dice: pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. O sea, a lo mejor literalmente no taparon sus oídos,
No se pusieron las manos aquí, ni se pusieron dos tapones en el oído para no escuchar la palabra. Mire, la indiferencia es suficiente. Fueron indiferentes a la voz de Dios, fueron indiferentes a la palabra de Dios. Y a mí me llama la atención en estos tiempos tantos líderes indiferentes, en vez de obedecer la palabra, cuestionándose y juzgando a otros. Me llama la atención. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en este día. Bueno, quiero saludar a José Martínez. Alabado sea Dios para siempre, quien dice amén. A Dios la gloria y la honra en esta hermosa mañana. El pueblo no quiso escuchar, tomó la decisión de tener la palabra y no obedecerla, de oír la palabra del profeta y no asimilarla ni someterse a ella. Alabado sea Dios para siempre. Antes siguieron andando por sus propios caminos porque les volvieron la espalda al Señor y taparon sus oídos para no escuchar. Hello. El Señor le estaba hablando a su pueblo antes del cautiverio. Le estaba hablando antes de que ellos fueran cautivos 70 años a Babilonia. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Pero no solamente le habló a su pueblo, sino que le habla a todos los que están en esa misma condición en estos tiempos. Alabado sea Dios para siempre. Saludos para hermano Nicolás Pérez. Dice, obispo, Dios te bendiga. La bendición de Dios contigo, con tu casa, tu familia y tu congregación. No quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos. Y a mí me gusta mucho eso. Lo que la palabra le está diciendo al pueblo de Dios, que le había hablado a través de los primeros profetas, los profetas antiguos, y ellos no escucharon. Le dieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y entonces vinieron los juicios de Dios y fueron llevados cautivos 70 años a Babilonia. Cuando vienen de regreso, entonces, que están edificando el templo, ellos mandan a indagar al Señor a través del profeta. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Mire qué tremendo. Y tomaron a Sarecer con Requén Melet y sus hombres y lo enviaron a implorar el favor de Dios y hablar con los sacerdotes, aleluya, que estaban en la casa del Señor de los ejércitos y los profetas. Y le preguntaron, lloraremos en el mes quinto y haremos abstinencia como hemos hecho ya hasta algunos años. Vamos a seguir ayunando. Y entonces el Señor le habla de manera clara, porque el Señor no anda con rodeos. Alabado el que vive. Y le dice, habla a todo el pueblo del país y a todos los sacerdotes, diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. Ese ayuno que ustedes hicieron fue para mí, fue para honrar mi nombre, fue para apartarse del pecado, fue para dejar el chisme, fue para dejar la murmuración, fue para dejar la crítica, o fue para honrar mi santo y poderoso nombre. No, el Señor le habló, pero ellos no escucharon. Le volvieron la espalda y se taparon los oídos con su indiferencia para no escuchar la voz de Dios. Versículo 12. Y endurecieron su corazón. Ponga atención a esto. Y a mí me llama eso la atención. Y yo llamando a su pueblo para que sean uno.
Y nosotros lo sabemos y decimos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y nosotros lo sabemos. Y decimos, porque es como el buen óleo que baja hasta las barbas de Aarón y al borde de sus vestiduras, y como rocío de Hermón. Y lo decimos. Sin embargo, seguimos disgregados, cada quien por sus caminos, con su propia enseñanza, con su propia doctrina, acomplejado y distanciado del propósito de Dios y de la unidad que Él dice que debemos tener siendo un solo cuerpo. Alabe y glorifique. Mire esto. Y dice, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras del Señor de los ejércitos, enviada por su Espíritu. O sea que quien estaba hablando y dando la palabra era el Espíritu Santo de Dios, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos contra el pueblo. Dios estaba enojado con el pueblo porque el pueblo se resistió a escuchar y seguir por sus propios caminos, haciendo sus propios ayunos, aleluya, haciendo sus propias ceremonias religiosas. No, porque tú puedes hacer todos los cultos que hagas, puedes hacer todos los cilicios que hagas, puedes hacer todos los ayunos que hagas, pero si no es lo que Dios te está pidiendo conforme a lo que Él ha ordenado en su palabra, de nada te sirve si no está dispuesta a abandonar el pecado en tu vida, lo que Dios considera que es abominación. Hello. Porque no se trata de una simple iglesia, no se trata de una simple reunión. No, es que Dios quiere ver un pueblo unido para que su gloria sea derramada. Un pueblo que le honre, que le adore en espíritu y en verdad. Alabado sea Dios para siempre, que esté pendiente del reino de Dios y su justicia, más que de las cosas temporales y pasajeras de este mundo, porque ¿quién puede, por más que se afane, añadir un codo a su estatura? Alabe si puede. Y aconteció, versículo 13, que así como Él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos. Escucha bien la declaración de Dios. Alabado el que vive. Dios va a escuchar el clamor cuando nosotros escuchemos su clamor. Sí, cuando nosotros escuchamos el clamor de Dios en su palabra. Nadie puede darte otra palabra, ni siquiera un ángel del cielo puede darte otra palabra. Ya Dios nos dio la palabra. Bueno, quiero saludar a mi amigo David Maza, José Maza, cariñosamente. Dice, Dios bendiga a todos ustedes. Saludos para todos. Viva Jesús. Gracias, hermano José. La bendición de Dios para ti y para tu casa. El versículo 14 de este capítulo 7 de Zacarías dice, las consecuencias que vinieron porque el pueblo no escuchó, el pueblo no se sujetó, se taparon los oídos para no oír la voz de Dios, fueron indiferentes, totalmente indiferentes. Hay gente muy indiferente que el profeta le habla, el sacerdote le habla y ellos creen, no, es el pastor inventando, el sacerdote inventando, no es palabra de Dios que vino por revelación de su espíritu. Escuche esto. Como ellos no escucharon, dice el versículo 14, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar
quien fuese y viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. La tierra deseable, la tierra que fluía leche y miel, promesa de Dios para su pueblo, fue convertida en desierto porque ellos no obedecieron, no se sujetaron a la palabra de Dios, no quisieron escuchar, sino que le dieron la espalda y se taparon el oído para no oír. Aleluya. Así que Dios ordenó entonces, y desde la conquista romana, escúcheme bien, que Israel permanecería prácticamente deshabitada y sin cultivar. Y no fue sino hasta el año 1948, cuando los judíos por fin regresaron después de unos 1900 años de vagar por el mundo, producto de la desobediencia, producto de haber sido indiferente y haber cerrado el oído para no escuchar la voz de Dios. Alábale si puede. Gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Bueno, yo siento un gozo en mi alma, ríos de agua viva en mi ser. No solo que me fortalece, a pesar de mis debilidades y de la prueba, hay un Dios que me sostiene. Él se llama Jehová de los ejércitos. Bueno, dile al Señor que te anime, que te dé la fortaleza que necesitas para estar de pies en medio de los tiempos malos y peligrosos que estamos viviendo. Me dio la paz, me dio el amor, y con su espíritu me bautizó. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Bueno, si has perdido el gozo, si has perdido la fe, dile al Señor que te lo devuelva. Él es experto devolviendo todo, poniendo lo que el mundo no te puede dar. Él puede poner en tu corazón por encima de tus necesidades y por encima de tus flaquezas. Alabaré a mi Señor, cuando el número de los redimidos todos alababan. Oh Padre amado, te doy gracias por este momento que me ha permitido compartir con nuestros contactos. Mira la gente que ha estado ahí, alabado el que vive por los siglos de los siglos. Yo te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo su vida. Alabado sea Dios para siempre. Saludando en esta mañana a nuestra distinguida amiga Juliana Reina, también a Marlene Gómez. Alabado el que vive. Saludos para Cridia Figueroa, que nos ha estado viendo. Aleluya. También para Rosita Peña, José Martínez, el ministro Nicolás Pérez. Aleluya. También quiero saludar a Néstor Castillo Upia. Saludos para José Mesa. Alabado sea Dios para siempre. Y Daisy de los Santos. Toda la gente que se conectó en esta hora. Comparte el contenido. Escúchelo usted primero. Alabado sea Dios para siempre, con su Biblia abierta, vea la enseñanza y compártala para beneficio de los suyos. Aleluya, lo que usted no puede predicar ya está predicado para que le llegue a otros. Bueno, yo no sé si usted lo sabía, pero Cristo tiene poder para todo. Aleluya, para sanar a los enfermos, para cambiar su mente, su corazón y también su vida. Pero no se deje llevar de la gente que te está llevando por un camino perverso y tergiversado de la fe. No sigue el camino correcto de la vida cristiana, honrando a su Dios en todo tiempo. Bueno, qué bien. Aquí a tiempo, fuera de tiempo, hablando de su grandeza. Así que Dios les bendiga rica y abundantemente. Pase un lindo día.
El próximo jueves estaremos en una audición parecida y el sábado hablando de los proverbios a partir de las 7 de la mañana. Ni con ejércitos, más con su Santo Espíritu.